Buenas tardes, bienvenidos a mis vídeos. Y en el día de hoy vamos a hacer un falso directo. Esto está grabado para que la gente que lo vea no se piense que esto es un directo. Habrá chat, ¿de acuerdo? Pero no es un directo, es un vídeo. Y en esta ocasión quería hablaros del crimen de Almonacid de Toledo, que es el caso de Teodora, para que veáis que una escenificación del crimen realmente muchas veces no va a colar por la experiencia de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado. Y ahora sí, empezamos con el asunto. Pero si me permitís, voy a poner la pantalla para que veáis a la persona que se suponía en ese momento que podía llegar a ser responsable porque todavía no había sentencia y gozaba del principio de presunción de inocencia, como toda persona detenida, investigada o imputada. Todo comenzó cuando Teodora, que era una mujer de 42 años, se fue a trabajar un lunes por la mañana hasta las 8:30, como cada día, y trabajaba en un restaurante, iba de 6:30 a 8:30, todos los días. Pues ese día no sabía la señora o no podía prever que sería el último día que la pudieran ver con vida sus familiares, sus compañeros de trabajo y sobre todo sus 3 hijos. Bueno, esa señora estaba casada con un tal José del Carmen, ambos eran de origen peruano, y digo que estaba presuntamente cansada porque directamente cuando vaya avanzando la historia podréis comprobar que este dato no es del todo exacto. En un primer momento no había ningún indicio, ninguna alarma, ningún hecho que pudiera dar lugar a sospechar que los hechos se fueran a desarrollar como finalmente se fueron resolviendo y se fueron realizando por la persona que presuntamente en ese momento todo el mundo consideraba que era su marido. Bueno, faltaban 20 minutos para el mediodía del 4 de abril del año 2022, cuando el cuerpo sin vida de Teodora fue hallado en un paraje en medio del campo, alejadísimo del casco urbano de Almonacid de Toledo, que es una población de menos de 1.000 habitantes. Era un terreno poco transitado, puesto que estaba a 5 kilómetros de esta localidad, y fue desde allí, desde donde su marido, o presunto marido en ese momento, José del Carmen, telefoneó pidiendo ayuda y dijo literalmente que ella había quedado atrapada accidentalmente debajo de las ruedas de su coche, un Turismo Volvo de color azul S80. En un primer lugar, se supo que los dos, que eran de origen peruano, se habían casado en Lima, Perú, el 24 de febrero de 1995, y que de este matrimonio nacieron 3 hijos, de los cuales 2 eran adultos, eran mayores de edad, y vivían independientemente fuera del domicilio. Y ellos vivían con su hijo de 14 años, vivían con su cuñado, vivían con su cuñada, ella, el hermano y la cuñada del marido y su sobrino. Bueno, pues estaban en un camino humedecido por las lluvias, como os he dicho, a 5 kilómetros de la población, y cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron a una mujer muerta en una posición muy sospechosa, que era una rueda trasera del vehículo del lado del conductor sobre el cuerpo inerte de ella. Además, el coche no tenía ningún tipo de daño ni ningún tipo de desperfecto que pudiera suponer que había habido efectivamente un accidente, por lo que la Guardia Civil sospechó de la escena del crimen y detuvo a este presunto autor de la muerte, en este caso de una mujer, y era un hombre de 50 años, que es lo primero que se dijo. Pero en la prensa, en un primer momento, se dijo que la muerte había sido accidental y el contenido que decían los periódicos de la zona era que una mujer había perdido la vida el lunes en Almonacid de Toledo, provincia de Toledo, tras ser atropellada por un vehículo que había sufrido un fallo mecánico. El aviso del suceso se recibió a las 11:38 en un camino de tierra que sale de la gasolinera de esta localidad. Como os he dicho, la mujer había quedado atrapada bajo el vehículo y su marido estaba con ella en el momento del accidente, pero no había ningún otro tipo de testigo de los hechos. Entonces, os voy a poner el vídeo para que veáis
cómo era el territorio o la escena del crimen y podáis sacar vuestras propias conclusiones. Es aconsejable circular con el vehículo a menos de 20 kilómetros por hora en algunos tramos para no tener ningún disgusto o ningún accidente, dado el estado de la carretera por donde tuvieron que ir circulando. Luego hay que desviarse por otro camino tortuoso durante casi 2 kilómetros hasta una señal que indica finca particular prohibido el paso y a 200 metros de allí por un sendero que sale a la izquierda y cerca de una loma con olivos fue encontrado el cuerpo de Teodora y su marido se encontraba a su lado de pie. Bueno, pues fuentes consultadas por ABC aseguran que fue el marido quien llamó a la doctora de Mascaraque, que finalmente llegó al lugar después de estar dando vueltas durante varios minutos, porque se trataba de un lugar muy poco transitado. Y hasta el lugar se desplazaron los miembros de la Guardia Civil, el médico de urgencias, una UBI y los bomberos de Orgar, que terminaron rescatando el cuerpo. 3 días después del suceso, de que la mujer fuera hallada sin vida, a simple vista no había ningún rastro de sangre en el suelo de tierra y solo había unas rodaduras sobre la hierba en el margen derecho del camino. Bueno, pues el mismo día que detuvieron a este señor, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción de Orgaz decretó prisión preventiva comunicada y sin fianza para este hombre de 50 años, porque decían, según la nota que se filtró a la prensa, que habían ordenado la prisión preventiva tras quedar atrapada la mujer bajo el vehículo. Y esta nota la sacó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En esta nota la prensa se identificaba al presunto responsable con las siglas JCRF y decía la nota que se le imputaba de forma provisional un delito de asesinato con alevosía, con las agravantes de parentesco y con la agravante de género por el hecho de ser mujer. Además, también se estableció en la prisión, en la orden de prisión preventiva y en las medidas civiles y penales que se pudieran establecer en ese momento, que se le suspendía el ejercicio de la patria potestad sobre el hijo, además de la guardia y custodia, que no había régimen de visitas y que no podría comunicarse con él ni aproximarse al menor a menos de 500 metros. Y esto lo estableció una juez que además es competente para conocer del asunto porque tiene competencias en materia de violencia de género. Decretó el secreto de actuaciones, es sumario secreto, y esto se le dijo a ABC por la delegación del gobierno de Castilla y La Mancha. Y solo trascendió que se trataba del marido de la víctima, conductor del vehículo, y que eran las dos únicas personas implicadas en el proceso. En un primer momento se manifestó tanto por la delegación del gobierno como por el propio juzgado, que estaban abiertas todas las hipótesis. Y esto lo dijo el delegado del gobierno de Castilla-La Mancha, que se llamaba en aquel entonces Francisco Tierraseca, porque decían que aunque habían barajado que podía ser un fallo mecánico del vehículo, no estaban esclarecidas las circunstancias que dieron lugar a la muerte de Teodora. Fueron unos guardias civiles los que comunicaron la muerte de Teodora en el lugar de trabajo donde esta señora ejercía su actividad laboral y cuando vio a la Guardia Civil, un empleado de la gasolinera aledaña les preguntó si había sido un accidente o no y la Guardia Civil, como había secreto de sumario, contestó que sí, que parecía que sí, pero no dieron ningún tipo de información. Bueno, pues a esta señora, a Teodora, la conocían como Teo. Y además en el restaurante donde trabajaba estaban muy, muy, muy contentos con ella. Y manifestaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad que esta señora se había marchado del local entre las 8 y las 8:30 de la mañana del lunes. Y que ese día
qué casualidad, fue antes de lo habitual a trabajar porque esta señora entraba a trabajar a una hora y solía ir una hora o poquito más antes. Y esta mañana, concretamente del lunes, fue bastante antes. Y esto lo recordaban en el establecimiento donde trabajaba, que estaba situado en Luis III, junto a la autovía de los Viñedos, que es la CM42. Allí se enteraron sus compañeros y su jefe de que había fallecido sobre las 4:30 de la tarde. Además, manifestaron a los agentes de la Guardia Civil que ese domingo Teodora había pedido 2 días libres, que la empresa se lo había concedido, pero como os he dicho, también dijeron que había ido muy temprano ese lunes por la mañana, que era sobre las 5:30, cuando siempre venía media hora o una hora más tarde, y además decían que iban a facilitar todas las cámaras de seguridad del establecimiento para esclarecer hasta qué hora en concreto hubiera estado esa señora trabajando, la hora de llegada y la hora de salida, y si por un casual pudieran haber grabado algo sospechoso que pudiera ser relevante para la investigación. Preguntados por la Guardia Civil sobre cómo era esta mujer, sus compañeros de trabajo y el responsable del establecimiento manifestaron que era una mujer agradable, muy amable, que trabajaba muy bien habitualmente en la cocina, sus compañeros estaban muy contentos, y que era madre de 3 hijos, uno de ellos adolescentes que vivía con el matrimonio, según contaron los empleados. También dijeron que el marido era una persona muy tranquila, muy amable, y describían a José del Carmen como una persona que no inducía a pensar que iban a ocurrir estos hechos. Que este hombre lo único que hacía era ir a recogerla en el coche de la pareja, que solo tenían uno, pero que a veces, como no iba a buscarla, Teodora tenía que ir o volver del trabajo en una bicicleta hacia el municipio de Mascaraque, que es una población, como os he dicho, de unos 500 habitantes y que se encuentra a 5 kilómetros del restaurante donde esta señora trabajaba. Y la señora se iba y volvía en bicicleta, si no, iba su marido a llevarla y a buscarla. Además, también comunicó el responsable del establecimiento que la primera semana de marzo ella les dijo que quería dejar el trabajo, que le preparáramos todos los documentos, pero al día siguiente la señora volvió y dijo que no quería marcharse, que anuláramos la baja y continuó con nosotros, según manifestaciones, como os he dicho, del responsable. Bueno, pues los familiares están traumatizados, realmente no se esperaban este final, decían que estaban sorprendidos y no entendían realmente qué había pasado porque no había ningún tipo de problema entre el matrimonio, aunque realmente ellos sabían perfectamente que no era el matrimonio y que en ese momento habían directamente arreglado los papeles del divorcio. Se encontraban divorciados y presuntamente, según algunos de los familiares, iban a volver a casarse porque todo estaba muy bien, pero me adelanto como siempre. También manifestaron los familiares que no había ningún tipo de denuncia policial por malos tratos, no había procedimientos de violencia de género, no había ningún tipo de discusión en la familia, según los familiares, y los del restaurante se quedaron tan sumamente impactados que dijeron que iban a ayudar económicamente a la familia del matrimonio y sobre todo al menor, porque estaban tan contentos como trabajaba Teo que le habían propuesto que cualquier familiar suyo que quisiera trabajar en verano en el restaurante iba a tener un puesto de trabajo porque se le apreciaba muchísimo a esta señora. José del Carmen Reina, que es el presunto, en ese momento era el presunto responsable de los hechos que se estaban investigando por el juez de violencia de Orgaz, siempre ha mantenido ante sus familiares que la muerte de Teodora fue un accidente. Según el fiscal, esta es la versión del fiscal, el 4 de abril del 2022, antes de las 6 horas de la madrugada, el acusado llevó a su ex esposa porque se dieron cuenta de que estaban divorciados, la llevó en coche a su lugar de trabajo, que es una cafetería de la estación de servicio de la autovía de los Viñedos en Mascaraque. Ella permaneció en la cafetería hasta las 7:39 y se dirigió hacia su domicilio con la intención
de marcharse. Si bien después de realizar la llamada de teléfono que hizo José del Carmen a los bomberos de Ordaz, a los sanitarios y a la Guardia Civil, les costó bastante encontrar este sitio para localizar el cuerpo inerte de Teodora, porque para llegar en coche desde el restaurante donde trabajaba esta mujer, hay que conducir, para que os hagáis una idea, primero hay que conducir 10 kilómetros hasta el cementerio del pequeño municipio de Almonacid. Pasado el Camposanto, uno debe adentrarse algo más de 2 kilómetros por una pista de grava, cruzar un puente para superar las vías del tren y continuar por un camino de tierra bacheado. Se enteró de que no estaba trabajando sobre las 8:30 porque fue otra vez, volvió a la cafetería para comprobar si estaba o no estaba allí y al ver que no estaba, marcó el teléfono de una persona con la que su ex mujer había tenido un idilio y quería saber si había ido con él, había tenido una relación sentimental extramatrimonial. Pero la llamada no llegó a establecerse y después también llamó a Teodora. Sobre las 8:50, la exmujer llegó a la vivienda. Tened en cuenta que se tuvo que ir los 5 kilómetros en bicicleta. Entró en su dormitorio, recogió su ropa en una maleta y quería salir, pero al final no pudo ser porque estaba en la puerta su marido con el coche esperándola. Y tuvo que salir de la vivienda sin la maleta, sin la mochila que solía llevar y subir al coche del que ahora estaba siendo acusado de su muerte. Este señor la llevó hacia Almonacid de Toledo, a un intransitable y poco concurrido camino rural, donde la atacó, la estranguló y la agredió de manera íntima. Según lo que relata la fiscalía, es un asesinato frío, calculado y salvaje. La estranguló a la vez que la desvistió parcialmente, penetrándola hasta terminar la relación íntima en el interior de la fallecida. Como consecuencia del estrangulamiento, esta señora falleció. Además, el fiscal sabe, y eso pretende hacer valer en el juicio, que había habido muy fuertes discusiones en los 2 últimos años, presuntamente por la infidelidad, y esto es lo que relata la Fiscalía en su escrito de acusación. Además de establecerse en dicho escrito que esta señora vivía en una jaula, que quería marcharse de la casa familiar y que José no lo aceptaba. Además, dice el fiscal que este señor se sentía ofendido y burlado, como os he dicho, por una relación extramatrimonial en el año 2021 que ella había tenido con un compañero de trabajo, por lo que efectivamente había fuertes discusiones en los 2 últimos años. Y esto contradice lo que estaba diciendo los familiares, que decían que estaba todo muy bien, que le dijeron a la Guardia Civil que estaba todo muy bien, que en la casa no había pelea y que incluso en 6 meses antes de la muerte de Teodora, la pareja había empezado a arreglar los papeles para volver a contraer matrimonio, que estaban iniciando los trámites, que ellos siempre estaban juntos, que se decían muy felices y que iban a todos los lados juntos, obviamente. Sin embargo, llegó el 4 de abril del año 2022 y antes de las 6 de la mañana, como os he dicho, José llevó a Teodora a su casa, que estaba en una cafetería en la autovía de Viñedos, y a unos 5 kilómetros de su casa. Lo hizo en el Volvo modelo S80, que estaba a nombre de su mujer y que encima solo lo utilizaba él y él se tenía que ir en bicicleta. Y ella permaneció, como os he dicho, hasta las 7:39, según la fiscalía. A esta hora se marchó, pero no pudo abandonar directamente el domicilio porque él se enteró y volvió a su casa para directamente llevarla y matarla y deshacerse de ella porque no iba a permitir directamente que ella le abandonara. Y eso es lo que dice el fiscal. Tenéis que tener en cuenta que Teodora sabía que este señor trabajaba en una explotación ganadera y, claro, como estaba trabajando, ella pensaba que le iba a dar tiempo suficiente para poder abandonar el domicilio con su hijo menor de 14 años. Pero al enterarse José de que no estaba en el trabajo porque era un controlador aéreo, llamó a su jefe en la explotación ganadera en la que trabajaba y le dijo, tengo un problema, no voy a ir a las 9 y le puso una excusa a su jefe.
10 minutos antes de esa hora, es decir, a las 8:50, Teodora llegó al domicilio, entró en su dormitorio, como ha dicho el Ministerio Fiscal y sostiene el Ministerio Fiscal, metió ropa en la maleta, pero salió sin ella, sin la mochila que llevaba y se tuvo que subir obligatoriamente al coche de José. Este señor condujo hasta Almonacid por el camino que os he dicho de la Barca, que es casi intransitable y poco concurrido, y por el camino del cementerio. Fue en esa zona, según el Ministerio Público, donde José atacó de forma súbita y sorpresiva a Teodora. La agarró fuertemente por el cuello para matarla y la estranguló a la vez que tenía relaciones de carácter íntimo sin consentimiento de la mujer. Con ella muerta, la Fiscalía asegura que José condujo hasta el paraje conocido como Cerro Grande, que es una zona llana, sacó del coche el cuerpo sin vida de Teodora y la colocó en el suelo boca arriba para simular un accidente. Pero le pasó el coche por encima, causándole unas lesiones post-mortem, unas múltiples fracturas de huesos, y eso luego pudo acreditarse con la correspondiente autopsia. También dijo que cogió el teléfono de Teodora, borró el registro de llamadas, mensajes y después telefoneó a Ambulancias Finisterre porque los conocía, y después también llamó al 112 y dijo que había atropellado a su mujer sin querer queriendo. Y ahora os voy a poner cómo se inició el juicio, las noticias que salían en los medios de comunicación para que veáis lo que pasó o parte de lo que pasó en la primera sesión del juicio. Y vierais también lo que se decía en los medios de comunicación sobre este caso. Intentó simular que su expareja había muerto atropellada en este camino de Almonacid de Toledo. Él mismo llamó al 112 para contar que lo hizo sin darse cuenta, que había sido un accidente, pero la realidad, según el escrito del fiscal, es que la estranguló, la violó y luego pasó el coche por encima del cuerpo para simular el accidente. Los hechos relatados son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, de un delito de agresión sexual. Ocurrió en abril de 2022. Esa misma tarde fue detenido e ingresó en prisión provisional. Hoy el acusado ha salido de la cárcel de Ocaña 1 para sentarse delante del juez y responder por el crimen machista. Se me están imputando algunas cosas que no estoy de acuerdo. Con 3 hijos en común, víctima y acusado estaban divorciados, pero compartían vivienda en Mascaraque, junto a otros familiares. Ella quería abandonar el domicilio, pero él se resistía a aceptarlo. Teodora no tuvo ni una posibilidad de defensa, porque no se esperaba esa reacción por parte de José del Carmen. El fiscal pide prisión permanente revisable para el acusado y 15 años más por agresión sexual. Pues como habéis visto, esto es el inicio del juicio que se celebró en la audiencia de Toledo de este señor que era peruano pero estaba nacionalizado español y que se enfrentaba en ese momento a la pena de prisión permanente revisable, que es la máxima pena privativa de libertad que se contempla en el Código Penal de España y que es por el delito de asesinato y de agresión de carácter íntimo. Y se le pide prisión permanente revisable y 15 años adicionales por el segundo delito. Bueno, pues la sala está reservada de lunes a viernes. Lo más normal es que termine antes, pero durante la celebración del juicio, los miembros del tribunal y del jurado popular oirán una narración sobre lo que pasó por parte del Ministerio Público, que situará una de las primeras escenas en la localidad de Mascaraque, que os he dicho es una población muy pequeñita, y directamente donde la pareja llegó a vivir después de trasladarse desde Madrid a esa localidad. Hablará también de la casa en la que vivían, que ellos lo habían comprado antes del divorcio, donde residían con su hijo, como os he dicho, de 14 años, su esposa, su hermano y sus dos sobrinos. Bueno, ahora os voy a poner un poquito de la segunda sesión del juicio de este hombre acusado de haber matado a su mujer. Entre lágrimas, el acusado reconoce los hechos. Y ese viene contra mí
a quererme atacar y yo lo que hice fue cogerlo, lo cogí así del cuello y Y explica ante el juez que aquel lunes de abril tuvo una pelea con su exmujer, que la cogió del cuello. cuando la tenía ahí le dije, ahora sí, dime lo que me has dicho, le digo ya, pero no, ya no, ella ya no respiraba. Y que cuando se dio cuenta, Está muerta, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? dice que se bloqueó. No sé, yo tuve que pasar el coche para fingir un accidente ahí. Fue entonces cuando él mismo llamó al 112 y a 2 de sus hijos para contarles lo ocurrido. Me dijo que estaba con los policías, creo, y que los que estaban intentando sacar a mi madre de unas de las ruedas del coche o algo así. Y yo, la verdad, no quería creer nada, no quería creer que mi madre estuviese muerta ni nada. Simplemente decía que no se preocupara, que iba a estar bien y ya. El tercero, menor de edad, hoy ha declarado detrás de un biombo para evitar el contacto visual con su padre. La hermana de la víctima, por videoconferencia, Ella no se merecía eso. reclama justicia. Que se resuelva y que pague, ¿no? La Fiscalía pide la pena máxima para el acusado, prisión permanente revisable y 15 años más por agresión sexual. Que me arrepiento mucho. Estoy arrepentido por todo esto, pero pasó. Ambos estaban divorciados, pero vivían bajo el mismo techo en Mascaraque. Aquel lunes de abril decidió hacer las maletas e irse, pero su exmarido se lo impidió. Bueno, pues como os he dicho, el juicio estaba previsto de lunes a viernes, aunque realmente terminó lo que es el jueves, todos los testigos, los forenses, los peritos, todo el mundo que tenía que declarar. Y el viernes, el último día de juicio, sobre las 11 horas de la mañana, comenzaban las deliberaciones de un jurado popular, que no os he dicho que estaba compuesto por 5 hombres y 4 mujeres, que esto a mí también me ha llamado la atención, porque normalmente las mujeres somos más proclives a pensar o a enjuiciar que ha habido un delito de agresión de carácter íntimo, y aquí llegaron al veredicto por unanimidad. Bueno, pues se metieron a deliberar y a completar las preguntas del veredicto y a motivarlas a las 11 de la mañana, y 6 horas más tarde, es decir, a las 7 de la tarde, tenían un veredicto de unanimidad en tanto al delito de asesinato. Lo declaraban culpable por unanimidad del delito de asesinato y lo declaraban culpable del delito de agresión de carácter íntimo por la mínima, es decir, por 7 votos a favor de la culpabilidad y el resto en contra, 2 en contra. Si hubiera habido menos de 7 votos respecto a la culpabilidad en el delito de agresión de carácter íntimo, habría que haber absuelto a este señor y no le habría caído o no le habría podido caer la prisión permanente revisable. Bueno, pues según el veredicto que se leyó por la tarde de ese mismo viernes, ha quedado directamente acreditado, porque él lo reconoció en sala, obviamente, en contra del criterio de su abogado, que le dijo que negara la mayor, pero si él reconoce que la mató, que dice que es un accidente y luego la pasó el coche por encima, pues obviamente de ese delito no había ningún tipo de duda de que le iba a caer todo el peso de la ley. Pero respecto al otro delito, al de agresión de carácter íntimo, sí que se podría haber utilizado el principio de indubio pro reo o el de presunción de inocencia directamente para poder absolverle y que no le cayera la prisión permanente revisable. Bueno, y como os he dicho, para el veredicto de culpabilidad de asesinato, el jurado consideró como elementos de convicción la propia declaración del acusado, que admitió que fue el autor de la asfixia mecánica, confirmada posteriormente por médicos forenses como la causa de la muerte. Y obviamente de esto no se podía salvar. Y en cuanto a la alevosía, el jurado motivó por unanimidad que existía la alevosía porque el acusado llevó a su mujer a un paraje apartado en el que no pudo pedir auxilio ni ayuda, y allí la asesinó y simuló después que su muerte se debió a un atropello, que es lo que yo entiendo que más ha asqueado a los miembros del jurado. Y en cuanto a la petición de indulto que se podía pedir una vez firme la sentencia, el jurado ha dicho que no ve con buenos ojos que se le concedan la suspensión de la pena, ni siquiera el indulto, porque hay unos hechos muy, muy graves. Obviamente ha matado a su mujer, que más grave que eso no hay nada. Y además tenéis que tener en cuenta que en este tipo de delitos
no es un juicio normal, con lo cual el abogado no puede pedir la libre absolución de su cliente, tiene que ajustarse a lo que realmente establece el jurado y si hay culpabilidad se suele pedir la menor pena posible con el Código Penal en la mano y al haber reconocido parte de los hechos por su cliente en sala decir que lo había matado en vez de la absolución, que además hay algunos clientes que es para hacérselo mirar, mira que reconocer los hechos en sala y no avisar a tu cliente, a tu abogado es de género tonto, pero bueno, pidió que fuera homicidio doloso y directamente no se le pusiera la pena de prisión permanente revisable porque entendía que no había ningún tipo de hecho que garantizara que este señor era el responsable de un delito de agresión de carácter íntimo, a lo que los médicos forenses decían que la versión que estaba dando este hombre de que habían tenido relaciones la noche anterior no podía ser y se basaron directamente en que las bragas de la señora estaban puestas del revés y que así una persona normal no se viste, que eso significaba que la habían vestido deprisa y corriendo para intentar encubrir una agresión de carácter íntimo. Con lo cual, el fiscal pidió la prisión permanente revisable por el delito de asesinato más 15 años por la agresión de carácter íntimo. La acusación particular también dijo que había una acusación particular de la administración de allí de la comunidad que decía que también quería pedir lo mismo porque este señor no había probado su inocencia invirtiendo la carga de la prueba indebidamente y este señor, el abogado le pedía 15 años por un homicidio doloso y la libre absolución por el delito de agresión, cosa que no podía pedirse porque el jurado lo había hallado culpable de los dos delitos que se le imputaban. Pues más tarde, después de la sesión y de que deliberaran y lo declararan culpable, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo condenó a José del Carmen a prisión permanente revisable por asesinar a su esposa Teo en la localidad toledana de Almonacid en abril del año 2022 y a 9 de los 15 años que pedían el fiscal y la acusación particular, 9 años más de cárcel por el delito de agresión de carácter íntimo. Y así consta en la sentencia que recoge Europa Press en la que queda como hechos probados que la víctima quería separarse definitivamente del procesado, que se habían divorciado y con el que había 3 hijos y uno de ellos era menor, con el que vivía en el domicilio familiar junto al señor José del Carmen, que actuó motivado por razones de dominación o posesión hacia la mujer. De ahí que haya quedado probado que el 4 de abril del 2022 recogió a la víctima en las inmediaciones del domicilio, cito en Mascaraque, y se dirigió con el vehículo hacia la localidad de Almonacid, tomando para ello el camino rural de la Barca en dirección hacia el Camino Alto y el Camino del Cementerio, zona de difícil tránsito y poco concurrida. En ese lugar no precisado de estos caminos, abordó de forma violenta y súbita a Teodora, quien se encontraba desprevenida al no poder esperarse un ataque tan fuerte, que fue agarrada por todo ello por el cuello, procediendo a desvestirla y penetrándola, terminando la relación en su interior, porque no se pueden decir de determinadas palabras. Bueno, al mismo tiempo, con intención de acabar con su vida, apretó fuertemente el cuello hasta provocar su muerte por asfixia. Tras acabar con la vida de su exmujer, decidió simular un accidente para lo cual colocó el cuerpo sin vida de esta en el camino donde se hallaban y pasó el coche por encima del cadáver. Y ahora se sabe que es un cadáver porque las lesiones de los huesos, los traumatismos múltiples que tenían los huesos pudo determinarse por la autopsia que eran post-mortem. No estaba viva cuando le pasó el coche por encima. Y tenéis que tener en cuenta también que para hablar de homicidio se tiene que hablar de animus necaendi, es decir, tienes que tener conciencia y voluntad de querer matar a esa persona, que es lo que hizo este señor. Y este señor se va a pegar toda la vida en la cárcel porque le ha caído la prisión permanente revisable. Con 50 años, seguramente este hombre ya no creo que salga de allí. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que si tenéis alguna cosa me lo dejéis en comentarios, alguna duda, me podéis escribir por el Telegram, me podéis escribir en comentarios o poneros en contacto conmigo a través de mi página web, que también está en la descripción del grupo, donde hay un correo electrónico, un formulario, y yo a la mayor brevedad posible me pongo en contacto con vosotros.
Bueno, espero que paséis buena tarde y nos vemos en próximos vídeos.